Buenas tardes, queridos auditores, ¿cómo están todos ustedes? Nos encontramos en una edición más de Hablemos de con Pamela Bonguén en su querida casa radial, gratísima 97.7 FM en la Cuenca del Lago. Y aquí, como siempre, muy bien acompañada, vamos a presentar primero a nuestros panelistas del día de hoy y después, por supuesto, vamos a mencionar a nuestros auspiciadores. Conmigo acá en el estudio, Sergio Marchesi, empresario. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Pamela. Saludar a nuestros auditores que fielmente nos siguen. Y hay varios temas que vamos a tratar a continuación que lamentablemente no son muy buenos, pero esperemos que me toque el turno. Ya pues, ya Sergio. Y a mi lado, Raúl Monsalve, comerciante, nacido y criado acá en Puerto Varas y además candidato a concejal por el Partido Republicano en Puerto Varas. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Pamela, hola, buenas tardes a todos nuestros auditores. Sí, siguiendo la línea de lo que comenta Sergio, efectivamente creo que nos hemos encontrado con muy malas noticias con lo que ha ocurrido últimamente en el país. Hay una ola de criminalidad que está desbordada y la verdad es que tampoco es algo que se dé solamente en forma central. Creo que es algo que tenemos que preocuparnos acá en nuestra ciudad. Ahí estuve viendo unas cifras que las quiero compartir un ratito más acerca de los delitos que se están incrementando en nuestra ciudad y hay que conversar este tema para ver cómo se va a enfrentar, creo yo. Bueno, es muy importante poder darle algunos ¿cómo se llama? Tips, igual que muchas veces cuando he entrevistado a personas ligadas a la seguridad, en algún momento estuvo el comisario acá, Daniel Corbalán, o Arturo Grandón, que es de seguridad estratégica del canal, nos dieron varias recomendaciones en relación a los temas de seguridad, así que los vamos a ir tocando. Por lo pronto vamos a mencionar, por supuesto, a nuestros auspiciadores, Buses Lago Sur. Ustedes ya saben, una empresa del sur. Si usted quiere viajar a Santiago y de vuelta de una forma directa, barata y con un buen servicio, acuérdese www.lagosur.cl o bien en sus oficinas Ramón Ricardo Rosas 361 y como siempre con su 10% de descuento si usted menciona yo escucho el programa Hablemos de con Pamela Bonguén en gratísima 97.7 FM. Y además se nos sumó, sí, se nos ha ido sumando, tengo que mencionar a Mini Market Don Abel, por supuesto, ahí en la calle San Francisco, un negocio ya de familia, posicionado hace mucho tiempo, y hoy día que ofrece hasta tarde, hasta las 11 de la noche, de lunes a jueves, viernes, sábado, hasta la 1 de la mañana, sacarlo de apuro, vecinos, sacarlo de apuro. Si usted llegó tarde, salió tarde de su trabajo, puede comprar algo para preparar, o bien si tiene alguna fiestita, algo, también tiene todo tipo de licores. Así es que yo paso habitualmente porque la verdad es que salgo muy tarde de mis actividades y siempre me salva. Así que ya sabe, Mini Market Don Abel. Se me ha olvidado la dirección exacta. San Francisco 1133, entre Colón y Andrés Bello. Eso, San Francisco 1133, y tiene un tremendo letrero verde muy lindo que dice ahí Mini Market Don Abel. Así que, y acuérdese, hoy día hay tango en el Club Alemán, tercer piso, vaya a mirar, a echar una miradita, consulte la entrada. Y muy entretenida, una actividad de relajo y a veces muy necesaria también, relajarse, escuchar música, hacer buenas migas. Yo creo que a todos nos hace bien, sobre todo que ahora en estos tiempos que está todo como tan convulsionado y hay noticias que no nos gustan mucho, hacer un contrapeso antes de irse a la cama, antes de ir a dormir, es bueno, relajarse un poco, así uno duerme bien. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con los temas país. Antes de que se incorpore al estudio el concejal Antonio Horn, así que le vamos a dar la palabra a Sergio para que nos cuente qué nos trajo hoy día. Sí, Pamela, yo quería comenzar con las medidas que va a decretar el gobierno ante el aumento de la ola de violencia que tenemos. Recordemos que estos últimos días han habido 18 asesinados, ya uno en Quilicura, otro en Lampa. En Quilicura fueron 4 menores de edad. Y esto fue un fin de semana bastante sangriento, la verdad. Entonces,
esto lo abrió el senador Insulza, quien dijo que había que decretar estado de sitio. ¿Cuál es lo novedoso de esto? El senador Insulza no había, en el periodo anterior no había querido decretar ningún estado, y al declarar un estado de sitio, que es lo que pidió él, es, por así decirlo, el que viene después del estado de asamblea. Recordemos que hay 4 estados de excepción constitucional: el de asamblea, el de sitio, el de emergencia y el de catástrofe. ¿En qué consiste el estado de asamblea? Se aplica principalmente cuando hay guerra, ya para resumirlo mucho. El estado de sitio, la novedad que tiene es que se aplica jurisdicción militar. Entonces, al aplicarse jurisdicción militar, dejaríamos de lado todo lo que es la jurisdicción civil, ¿ya? Entonces es algo mucho más efectivo. La ley marcial. ¿Y Claro. con qué atribuciones los militares saldrían a la calle? No necesitan RUF, no necesitan regla de uso de la fuerza, porque se aplica Tal cual lo que dice la Constitución en caso de estado de sitio. Claro, lo que aplica la Constitución en caso de sitio, y una de lo principal es que viene la jurisdicción militar, ¿ya? Entonces ahí estarían en cierta medida resguardados los militares. Ahora, igual, a ver, recordemos lo que... A ver, si yo fui militar y finalmente... ¿cuál es el temor que tienen los militares finalmente? Sí, posiblemente ahora no pase nada, pero ¿qué va a pasar en 5 años más o en 10 años más? ¿Ya? Que fue lo que pasó finalmente cuando vino el gobierno militar, que sacó al gobierno de Allende, que se aplicó, ahí se trabajaba a través de bandos, ¿ya? Hasta que vino la Constitución del 80, que fue aprobada, y se siguió un sistema normal mediante una Constitución. Y finalmente todos los casos que hubo en ese entonces fueron cerrados, ¿ya? Fueron cerrados, y posteriormente se volvieron a abrir. Eso, la cosa juzgada en derecho, es algo que es sagrado, y en Chile no se ha cumplido. Entonces finalmente sí puede haber estado de sitio, pero ¿quién me asegura a los militares, a su familia, a su hijo, que en 10 años más no le van a sacar alguna carta debajo de la manga? Entonces finalmente es el temor que tienen los militares y obviamente los carabineros. Pero yo creo que en ese sentido, los que han hecho esta persecución contra la institución de las Fuerzas Armadas, lo han hecho con el objetivo precisamente de amedrentar, no solamente hacer justicia, porque dicen, oye, hacemos justicia porque hay un grado de victimización. No podemos dejar de desconocer que hay situaciones o hechos que hay que analizar, pero darle esta garantía a las Fuerzas Armadas sería muy necesario. Ahora, como dices tú, no sabemos qué va a pasar en 10 años más. Es que... pero que ojo, no es solamente en 10 años más, perdón que te interrumpa. Hace muy poco ocurrió esta desgracia, este emputre donde falleció un conscripto. Y todos entendimos de que en esas situaciones también se aplica la justicia militar. De hecho, había una fiscal militar investigando el tema. Y fue tanta la presión de los sectores de izquierda, del Frente Amplio, el Partido Comunista. Hicieron un tremendo show en una comisión investigadora. Llevaron a la mamá a propósito, sabiendo que estaba la emocionalidad a flor de piel, ¿cierto? Y fue tanta la presión mediática que hicieron sobre los tribunales que finalmente las Cortes Superiores determinaron que era la justicia civil la que se va a hacer cargo de todo ese procedimiento. Imagínense, estamos hablando de algo, una desgracia que ocurrió en forma cotidiana, que se tiene que investigar, evidentemente. No estamos hablando de algo tan fuerte como lo es un enfrentamiento durante un estado de excepción, y aún así igual, ¿cierto? La justicia determinó que era la justicia civil la que se hace cargo del tema, pasando a llevar a la justicia militar. Entonces, lo que dice Sergio, yo creo que si yo fuera militar estaría pensando, ¿por qué tengo que salir a arreglar un desastre que hicieron los políticos finalmente y sin ninguna garantía? Igual tiene razón. Por otra parte, ¿qué atribuciones tiene? Porque yo creo que eso nuestros auditores deben pensarlo, porque no son militares, entonces no saben. ¿Qué atribuciones tiene en este sentido el Ejecutivo? El Ejecutivo es el que tiene la autoridad formal para declarar estado de sitio. Solamente el presidente puede decretar un estado de emergencia. Ya, porque finalmente cada vez que se dicta
cualquiera de estos de excepciones se quitan libertades. ¿Ya? Y solamente puede decretarlo el presidente y después de un tiempo tiene que pasar por el Congreso. Pero con este caso pasa por el Congreso, el de sitio. Después de un tiempo. A los 15 días. Después de un tiempo. Claro. En todos los... Pasó durante pandemia. Correcto. De hecho, recordemos que estamos en estado de emergencia constitucional en Temuco, en toda esa zona, en la macrozona sur. ¿Ya? Y ese cada 15 días se tiene que ir prorrogando. Pero ahí hay una diferencia, perdón, entre estado de sitio y estado de emergencia, ¿no? Claro, hay un estado... finalmente, a ver, si es que lo queremos ver fácil, viene el estado de asamblea, el estado de sitio, el estado de emergencia y el estado de catástrofe. El estado de catástrofe es para terremotos y todo eso. El estado de emergencia es algo un poquito menos rígido que el estado de sitio. El estado de emergencia, la gran diferencia es que rige la ley civil. ¿Ya? Ahora, hay más que eso, pero finalmente, dejando que habría que... A ver, en un estado serio se dan garantías para que la ley rija y exista un estado de derecho. O sea, si es que yo envío a la fuerza del Estado a poner orden, después no voy a estar juzgándolo. O sea, eso es, si yo envío a las tropas, al ejército, a la armada, a quien sea, a poner orden, después a esas mismas personas las voy a enjuiciar, que de hecho fue en parte lo que pasó el 73, y es el problema. Ahí intervienen dos poderes del Estado y ahí es donde se arma la confusión, porque el que saca a la calle o el que tiene la atribución formal o la autoridad formal es el Ejecutivo, ¿verdad? Sí. Y quien juzga es el Judicial. Que yo no encuentro... O sea, así tiene que ser, Pamela, porque finalmente para eso existe el contrapeso. ¿Qué injerencia tiene? Porque debiera generarse... Es que, Pamela, el problema que tenemos es que tenemos muchos jueces ideologizados, y es el problema de todo. Sí. Es el único problema que tenemos. Si tuviéramos jueces que ven efectivamente la ley como debe ser, no tendríamos problema. Ese es el problema que tenemos. Ahí está. ¿Ya? Claro. Y habría que hacer muchos cambios en el Poder Judicial. El Poder Judicial viene siendo un problema hace rato. De hecho, siempre ha sido un problema en el sentido de que cuando estábamos en gobierno militar, estaban a favor de los militares. Después vino la concertación, estaban a favor de la concertación. Entonces, los jueces siempre han estado con el que tiene el poder. Y así ha sido siempre. Bueno, y hay un antecedente, ¿recuerdan cuando fue el incendio en Viña y todo esto? Que el presidente Boric estaba pidiéndole a los privados, no sé, 150 baños y no sé, y lo estaban esperando para que vaya a firmar una compra de vehículos Lexus para los jueces, que finalmente lo rechazaron. Sí, pero porque eso es como influir, digamos, a través de entregarles un beneficio, digamos, y que no es menor. Sí. Ahora, hay otras cosas más. Finalmente, el presidente suspendió su gira, tuvo un consejo de seguridad, dijo que se iba a hacer una nueva cárcel en Santiago, que yo no sé dónde la van a poner, pero finalmente son puras medidas parches y nosotros tenemos un problema mucho más serio. El problema que tenemos es un problema estructural. No funciona la justicia, no funcionan los tres poderes del Estado. Y ya hace rato, o sea, tampoco. Entonces finalmente que hay que hacer muchos cambios, hay que empezar finalmente a hacer una montonera de cambios, ¿ya? Hay que finalmente a ver, algunos dicen el Poder Judicial tal vez se podría solucionar, tal vez los fiscales que vayan por voto popular. Oye, entonces, a ver, en octubre tenemos 2 días, ¿vamos a terminar haciendo una elección de 3 días? Aquí, si es que queremos solucionar el problema de raíz, tenemos que mejorar la educación. Y en 20 años más vamos a ver los resultados. Sí, pero a corto plazo igual hay que... A corto plazo, obviamente, tenemos que... Pero lo que pasa es que nuestros hijos van a sufrir las consecuencias de lo que estamos haciendo ahora. Yo creo, sinceramente, que aparte de todo eso, o sea, el análisis que tú haces es el macro, pero ¿sabes qué ocurre? Que a mi modo de ver, lo que falta en el fondo es convicción de los gobernantes. Y eso, si tú comparas lo que ocurrió durante el estallido delictual de 2019, el presidente Piñera, lo bombardearon por todos lados, básicamente, respecto a este tema. Y yo siempre he pensado de que
a él lo que le faltó, o sea, todo el mundo dice todos son generales después de la guerra, eso es cierto, pero quizás un poquito más de convicción respecto a la hora de defender el Estado de Derecho, ¿cierto? Sobre todo en los momentos más álgidos, en los momentos más complicados. Hubiese sido como que le dejaron la teja pasada, como se dice. No sé si te das cuenta. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que con el presidente Boric pasa exactamente lo mismo. Él tiene un problema ideológico respecto al tema del control de la delincuencia, el control de la criminalidad. Entonces le cuesta mucho, evidentemente, desde su sector enfrentar esto con mano dura, con más fuerza. Yo te hago la pregunta al revés. ¿Qué ocurriera en un mundo paralelo donde el presidente hubiese sido José Antonio Caz? ¿Ustedes creen sinceramente de que estaría ocurriendo lo que está pasando ahora? Es que ahí hay una cosa que tal vez nosotros no estamos analizando. Cuando ocurrió el 19 de octubre, ustedes recordarán que hubo muchas manifestaciones y recordemos cuánto era la cantidad de personas que estaban a favor de la violencia. Creo que estaba alrededor de sobre el 60%. ¿Ya? La situación era totalmente diferente. ¿Ya? Ahora, que le faltó convicción al presidente Piñera, no fue un poquito, fue mucho. O sea, si él juró ante la Constitución que iba a proteger la Constitución, no puede terminar entregándola. ¿Ya? Ahora es fácil decirlo desde donde estamos nosotros, pero si es que yo me presento a ser presidente, es porque me las voy a comer todas. Ya, si es necesario, como lo hizo Arturo Prat, si es necesario dar la vía, si es necesario terminar en la cárcel. Si yo juego a ser político, voy con todo. Es para comérmelas todas. Exactamente. O si no, no juego. Así es. ¿Ya? Entonces, finalmente, a ver, ¿qué pasaría si es que tuviera José Antonio Caz? Ahora sería mucho más fácil, porque el clima ambiente está mucho a favor del orden. Entonces, para cualquier político, ahora, si es que lo quisiera hacer el presidente Boric, sí, lo podría hacer sin ningún problema. No tendría ni... Él tiene un problema ideológico con eso. Obviamente, ahora cualquier presidente que venga ahora tiene las cosas dadas para poner el país a funcionar. Sí, yo veo que está como con mucho fuego amigo el presidente Boric. Estuve viendo unas declaraciones de una abogada, no sé si la vieron ustedes en redes, respecto de la pesquisa que se hizo en Villa Francia. Y resulta que ella, de extrema izquierda, llamando a salir a las calles, que eso no podía ser, que el presidente Boric... una abogada que había sido, creo que constituyente en la primera. Claro, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos dentro de su, no sé, inconsciente, piensan que están muy oprimidos porque no pueden dejar más la embarrada de la que ya la tienen, ¿entiendes? Entonces, ahí le reclaman al presidente Boric que él no ha cumplido con ellos. Pero ojo, no es solamente eso. Si ustedes revisan, entonces, no sé si ustedes han visto por un lado, sí, para terminar la idea, por un lado está este fuego amigo que recibe el presidente Boric, que lo hace, digamos, frenar constantemente respecto de mejores medidas que podría tomar en pos de la seguridad, y por otro lado está la oposición diciendo ya, pues tome las medidas. Presionándolo por todos lados. Claro, entonces al final es una cosa es el Boric que era el ¿cómo se llama? El congresista o el que salía a las calles, y otra muy distinta es ser presidente y hacer un compromiso con todos los chilenos. Es que, Pamela, yo creo que estamos leyendo mal el asunto. El gobierno está actuando. Lo que ellos creen realmente no es lo que están haciendo. Es más, al gobierno no le interesa la oposición, le da lo mismo. Cualquier gente de izquierda extrema le da lo mismo la oposición, porque saben pasar por sobre ellos. Es más, no pasan por sobre ellos solamente porque no tienen el poder de la arma. Claro. Eso es lo único que los frena. ¿Ya? Ahora, ellos están actuando. ¿Alguien tiene alguna duda que cuando vuelvan a hacer oposición no van a volver a actuar de la misma forma que lo hicieron con Piñera? Van a volver a hacerlo, obviamente. No eso demuestra que están actuando. Están haciendo lo menos posible. Sí, en su fuero interno son revolucionarios. Entonces, cuando ellos a lo que el problema que tienen no es la oposición, si a la oposición le da lo mismo. El problema que tienen es la ciudadanía, que lo está crucificando y vienen unas elecciones, la primera elección ahora en octubre y el próximo año otra. Ese es el problema que tienen. Y por eso están actuando. Sí, pero ojo, Sergio, lo que dice Pamela también es, hay un detalle súper importante, es lo que yo te quería complementar. La extrema izquierda
que es la que llevó a Boric al poder, ¿cierto? Y a todos estos diputados, Winter y todos ellos, y sobre todo los que influyeron durante la primera convención, yo les hago una invitación a que solamente revisen en las redes sociales los podcasts que tienen, ¿cierto? Los programas de YouTube que tienen. A veces da lata meterse en cosas de izquierda porque tú quedas medio contaminado, pero al presidente Boric lo han tratado, pero yo creo que ni siquiera Piñera lo trataban con tanta grosería, con tanta vehemencia. Lo tildan, pero con decirte que de cobarde para abajo es poco. O sea, traidor, cobarde, con insultos entre medio. O sea, nosotros le decimos así, mamarracho de repente, ¿cierto? Por ahí, ¿cierto? El merluzo. Eso no es nada comparado con todos los insultos, pero con una rabia, ¿cierto? Sobre todo ahora último, lo que ocurrió con Villa Francia. No, o sea, es casi como que llaman a deshacerse de él. Entonces, debe tener también esa otra presión del sector de donde ellos vienen, ¿cierto? Para que lo llevó al poder. Claro, que es lo que tú estás diciendo. En el fondo, tratar de dejar que no haga nada, pero no solamente por iniciativa propia, sino que además porque están presionados por el lado ideológico. Correcto, de ellos. Eso es verdad, efectivamente. Pero esa no viene siendo... Es oposición, pero de su mismo lado. Claro, obvio. Ya, yo había entendido la posición. Es un fuego amigo. Es un fuego amigo, pero un fuego que totalmente... Claro, porque finalmente después tiene que seguir con ellos trabajando. Sea, claro, o sea, es como en el fondo le tiene que rendir cuentas a su fuerza de ataque, en el fondo, que lo llevó al poder y ellos no están satisfechos. No, para porque nada. Porque esperarían más revolución, esperarían más caos, más anarquía. Sí, pero ahí en la izquierda, a ver, la izquierda extrema sí, pero ¿qué porcentaje de izquierda extrema habrá en el país? Pero ojo que son harto bulliciosos. Sí, es verdad, son convencidos. Son convencidos de lo yo creo que la mayoría está trabajando, tratando de llevar el pan a su casa, ¿te fijas? Pero son ellos los que validan la violencia, y no solo la validan, la financian. Y la ejecutan también. Entonces le hacen daño y generan un ambiente muy de temor en la población y de caos. Entonces, y además reclaman porque no pueden generar más ambiente de caos y más temor, porque ellos quieren mucho más beneficio y porque son las víctimas. Finalmente, eso es lo peor, la victimización, porque eso es lo que le da la autoridad a ellos para decir que, entonces se sienten con la autoridad en el fondo moral. La superioridad moral. Finalmente nosotros tenemos, a ver, para complementar esto y tal vez redondearlo. ¿Para qué quieren una revolución? ¿Para qué quiere alguien? La revolución no es más que nada de sacar a alguien que tiene el poder para instalar a los míos en el poder y así tener el control total. ¿Por qué no han podido hacer la revolución? Primero porque perdieron el 4 de septiembre, lo que le da el poder total. Porque primero la revolución se hace de esa forma. Se crea el caos y finalmente se obtiene el poder total mediante la legislación. La constitución que querían el 4 de septiembre. No lo lograron. No. Entonces no tienen el poder total. La revolución es para obtener el poder total. Sí, pero ojo, te faltaste un paso importante, que la primera línea que defendió el Estado de Derecho que todavía tenemos en Chile fue Carabineros. Eso es verdad. Sí, eso, o sea, o sea, de hecho, perdieron la Constitución, estuvieron a punto de llegar a la moneda, no te olvides que... Sí, podrían haber concretado eso sin siquiera la Constitución, claro, al rogar a... Eso que no lo hicieron solo, lo hicieron con apoyo de Maduro. Yo estuve leyendo unos reportajes muy interesantes, me acuerdo a ese respecto. Carabineros creo que estaba no solamente en infantería, sino que además a caballo, creo que fueron los que alcanzaron, eran muy pocos que estaban... Tuvimos a minutos, yo creo, sí, ojo, eran muy pocos carabineros versus estas tremendas hordas que venían, no se olviden, con piedras, molotov, bombas, armas de fuego, que la gente no se olvide de eso. Hay muchos carabineros heridos con armas de fuego, y no estoy hablando de pistolitas, estoy hablando de armas de fuego, de escopetas grandes y todo lo demás. Y eso a veces uno se olvida que, oye, hay tantos heridos que perdieron los ojos, y bueno, ¿y cuántos carabineros le dispararon? ¿Eso no lo cuentan? Bueno, esas son las astucias de la historia y finalmente claro. Dios tal vez no nos quiere mucho y todo, pero esto no ha terminado, estamos en combate todavía. Ahora, con respecto a las medidas del gobierno, finalmente, a ver, para que las medidas funcionen, finalmente lo que necesitamos es un apoyo político. Sí, o sea, pueden hacer cárcel de alta seguridad, pueden traer 500 carabineros a la región metropolitana, pueden decretar estado de emergencia acotado. La verdad, eso son medidas de parche. Lo que se necesita es convencimiento político para que las fuerzas que van a ir al choque tengan el apoyo político y puedan actuar en buena forma. La verdad es la única forma. Y tengo una mala noticia, durante este gobierno no va a pasar.
No, ¿ya? muy Van a hacer lo que se puede, van a tratar de engañarlo lo más que se puede, pero eso es todo, ¿ya? Entonces, finalmente, si es que nosotros quisiéramos solucionar el problema, se tiene que cerrar la frontera norte, se tienen que hacer cárceles de alta seguridad, finalmente, pero con medidas restrictivas, finalmente, ¿ya? Efectivamente, que lo pasen mal, ¿ya? O sea, que tengan visita restringida, que haya inhibidores de celular, etcétera, Que dejen etcétera. de pagarle Que pensión nosotros podríamos hacer vitalicia a los penas, delincuentes. Pamela, nosotros podríamos hacer penas mucho más cortas y efectivas. Mm. Penas mucho más cortas. Pero si es que lo pasan mal en la cárcel, no van a querer volver. Pero ojo, no es solamente eso, hay otra cosa que a veces la gente se olvida, que quienes tengan la obligación, o sea, en este caso no es la obligación, sino que la oportunidad de tomar estas medidas, van a tener que ser medidas además muy impopulares, como lo que tú estás comentando, impopulares a nivel de Naciones Unidas, por ejemplo, de todos estos observadores de derechos humanos, y que van a poner en tela de juicio muchas cosas que los que defienden los derechos humanos han dado por sentado en Chile. Porque con el tema de la migración, por ejemplo, no hay ninguna otra posibilidad, si tú lo conversas o lo lees de muchos analistas, de que la cantidad de inmigrantes que hay que están ilegales y que son criminales, tú no los puedes meter en las cárceles, incluso ni siquiera en las de alta seguridad, porque no hay dónde meterlo. Y la única posibilidad que queda es hacer un campo de refugiados en el norte. Que eso es lo mismo que hacer un campo casi de concentración, que en el fondo es una cosa, pero una diferencia semántica. Raúl, mira Europa. Está lleno de eso. Está lleno de eso, pero acá depende ¿lo vamos a hacer? Sí. Este gobierno imposible. Imposible. Por eso depende del gobernante de turno. Que ahí está el punto. Igual te van a caer encima todas estas. Porque sí, lo que pasa es que a la derecha le falta leer a Maquiavelo. Lógico. ¿Ya? El poder es para ocuparlo. Exactamente. Para imponer mis ideas. Y si es que me bombardean de la izquierda, no me importa, me da lo mismo. De hecho, así actúa el Partido Comunista. Bueno, es que eso es lo que está haciendo Boric ahora, en el fondo. No me importa lo que me estén diciendo, sino yo estoy tratando de llevar mi agenda y, como tú dices, de colorearla un poquito, pero en el fondo no voy a hacer muchos cambios porque no va con mi ideología. ¿No? Hace poco en redes veía una declaración, un llamado de José Antonio Kast respecto de qué estaban haciendo, digamos, la ONU en relación a lo que pasaba en Venezuela, que se venían elecciones, y que ellos no hacían nada en relación a la violación de derechos humanos en Venezuela. Ya no. ¿Y por qué hacían vista gorda de eso? Que si volvía a salir Maduro, ellos tenían que imponerse, digamos, para chequear esas elecciones, porque no podía ser nuevamente que saliera Maduro, porque seguramente estaba haciendo un fraude electoral, ¿te fijas? Entonces, y en comparación con otros países de la región, en que no ponen, digamos, o sea, al revés, ahí sí se imponen o tratan de poner sus normas, ¿te fijas? Entonces es como, para algunos funciona y para otros no funciona, entonces ahí hay una inconsecuencia en el trabajo desde el punto de vista de lo que podrían hacer, ¿te fijas? Pero como dices y ya sabemos que están invadidos de gente de izquierda, obviamente tienen un sesgo para funcionar. Lamentablemente así. Quería pasar a otro tema, Pamela. Raúl, a ver, tengo dos temas más. Podríamos tal vez ver rápidamente el silencio que existe por parte de la presidencia con respecto al veto presidencial, porque esto se vio la semana pasada, pero con la ola de violencia que hubo el fin de semana, finalmente no sabemos qué es lo que va a pasar. A ver, pongo en contexto a nuestros auditores. La semana pasada se estaba viendo todo lo relacionado con las votaciones que tenemos ahora en octubre. Entonces ni siquiera estaba en disputa, porque finalmente la Constitución dice que el voto es obligatorio. Claro. Pero de repente apareció el ministro Elizalde con algo bajo la manga y empezaron a tratar de poner todas las trabas posibles para que el voto, a pesar de que la Constitución dice que es obligatorio, que fuera voluntario. ¿Cómo? Finalmente Quitando la multa. ¿Ya? O sea, la única forma que tenemos todos para cumplir algo, porque somos personas, somos humanos, y es la multa. Bueno, es que Es las efectivamente personas cercanas a los sectores del gobierno parece que no
¿No recuerdan cuando el diputado Boric hizo un llamado a que fuera el voto obligatorio? Sí, hay una cantidad de memes con eso. Claro, el diputado Boric dice claro, lo contrario hay de lo que un- dice el presidente. Exacto, el Y diputado no es Boric. solamente en ese tema. Sí. Claro, pero ahí él decía, pero ¿cómo tiene que ser el voto tiene que ser obligatorio, etcétera? Y daba toda una Sí, argumentación. ahora Pamela, yo creo que el veto lo van a presentar. O sea, la intuición me dice que el veto lo van a presentar, pero lo van a presentar solamente para los ciudadanos. O sea, los obligados a votar van a ser los chilenos. Pero Los extranjeros yo les no conviene. recuerdo cómo es el tema del veto, pero perfectamente el veto se puede caer. Ya, porque finalmente No les conviene uno que presenta los el veto, extranjeros- va de nuevo a la Cámara, depende por cuánto se apruebe, vuelve el Después veto vuelve al a la presidente, comisión. puede hacer una modificación, pero que el presidente vete no necesariamente quiere decir que eso va a servir. O sea, que eche por tierra el Sí. hecho de que es... No, de porque que- él puede decir, ¿saben qué? Sí, Yo pero como ojo. presidente presenté el veto. Po. Sí, claro, pero oye, Presenté el veto, lo que pasa es que en el Congreso no me lo quisieron aprobar. la explicación acá es bien simple. Sí, básicamente, ellos siempre abogaron, desde el mundo de la izquierda, No, siempre oye. abogaron por el No, tema. pero Raúl, si todos sabemos lo que sí, pasa. Pero lógico, ahora no les conviene porque se Claro, dieron sí. cuenta de que cuando hay voto obligatorio, ¿cierto? La tendencia, sobre todo la gente que no votaba, es votar por Sí. centro derecha o derecha, definitivamente. Y además ahora, que los con los venezolanos extranjeros, que están acá exactamente. hace varios años han estado esperando poder votar. Exactamente, Sí. y Para saben que poder- van a votar por para- gente derecha, entonces para no les votar por los conviene. candidatos. No, si todos sabemos lo que pasa, si esto es política, pero es política rasca. Po. O sea, Exactamente. finalmente ahora como no les conviene, van a tratar de que vaya a votar menos gente posible, si todos saben que viene un desastre ahora en octubre Así y es. quieren que el desastre sea lo menor posible. Quieren contenerlo. Si es política rasca esta cuestión, ¿no? Así es. Hoy quiero interrumpir un poquito para darle la bienvenida al concejal Antonio Horn, que nos trae un par de novedades interesantes de acá de la comuna. Se está incorporando aquí a la conversación, al estudio. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, tenía unas cositas que hacer, por eso llegué más que un poco tarde, pero bueno, avisé con anticipación. Sí, Así sí. que, bueno, en realidad aprovechar de conversar un poco sobre la situación que están viviendo nuestros vecinos en dos temas fundamentales que afectan a gran parte de nuestros vecinos, que tienen que ver con el plan regulador, que ha tenido observaciones que no eran esperadas, que no estaban dentro del esquema o de la estructura, porque todos los vecinos estaban esperando de que esto salga en octubre, porque desde que sale esta administración yo constantemente he estado consultando, hablé con el señor Ramón Bamonde, me dice que habían que subsanar cosas pequeñas, porque la administración anterior también rebotó, pero rebotó no por cosas de fondo, sino por cosas de forma. Cosas de forma como: tienes una calle en AutoCAD y tú le colocas el nombre dentro de la calle y te piden que el nombre no esté Esté al dentro de la lado, calle, claro. esté arriba de la calle, o que sea a la izquierda y no a la derecha. Ya, pero ¿cómo impacta a los vecinos el plan regulador? ¿Qué Oye. mejoras tiene? ¿Cómo? Porque yendo un poco al plano, no tan del detalle, sino que concreto, para que nuestros auditores comprendan, ¿cómo le impactaría a ellos el plan regulador? Hay muchas formas en las cuales impactan, porque en primer lugar la parte urbana de Puerto Varas tiene 500 hectáreas Ya. y el plan regulador tendría 2000. Por tanto, nuestro sector urbano sería hoy día 4 veces. O sea, se amplía el sector. Se urbano. amplía. Por lo Entonces, tanto, se amplían servicios para esas personas. se amplían servicios, se asegura conectividad eléctrica, ojalá de redes y telecomunicaciones, también el tema relacionado a ¿cómo se llama?, alcantarillado, agua, y también una de las cosas que destacar, que aumenta la oferta de terrenos menores a 5.000 metros cuadrados. Ya. Porque hoy día una de las cosas importantes es que el valor del metro cuadrado en Puerto Varas es carísimo. Y hoy día el plan regulador lo que permitiría es que terrenos que hoy día son de 5.000 se puedan dividir en 2.500, que se puedan dividir en 4. Si hay más terrenos disponibles en Puerto Varas, los precios terminan bajando. Entonces una familia de clase media que hoy día no puede acceder quizás a un terreno de 5.000 metros cuadrados podría comprar un cuarto. Sectores como Parque Ivian u otros pasarían a poder subdividirse. Entonces, de estas de 500 hectáreas que pasen a 2.000, permiten de que el precio del valor del terreno baje, que algunos vecinos que están pensando en irse a Yanquihue ya no tengan que retirarse, que están pensando en irse a Puerto Montt porque está muy caro, e incluso probablemente algunos vecinos van a construir cabañas en sus propios terrenos para arrendarlas, y también el valor del arriendo va a bajar. Entonces, ¿Pero ahí baja el valor del metro cuadrado o es la posibilidad de subdivisión? la posibilidad de subdivisión. O sea, una persona que hoy día tiene un terreno de 5.000 metros cuadrados,
que pongámosle que tiene un valor de 10 hoy día en valor de mercado. Este terreno probablemente ahora lo va a poder dividir en 4, pero va a poder venderlo en 5 cada pedacito. Entonces le genera plusvalía al vecino, porque probablemente su terreno se va a valorizar en más. Ya no va a costar 10, va a costar 20, pero va a poder vender estos cuartos en 5. Entonces estos cuartos van a servir para que o un vecino pueda comprar una esquina de terreno y no todo el terreno, o para que los vecinos hagan cabañas y así haya más oferta de mercado para que la gente arriende, y eso va a evitar de que cuando vienen personas de Santiago, que ocurre mucho en Puerto Varas, que habían sectores que tenían, no sé, arriendos por 400.000 pesos, como llegaron personas con sueldos de Santiago, con teletrabajo, viviendo acá, dicen yo te puedo pagar 450 o 460 si me cambia. Entonces empiezan a subir los arriendos porque hay tanta necesidad de arriendo que hay gente que hace ofertas por sobre el valor que estaban establecidos. Entonces hoy día tenemos arriendos de casas que tienen, no sé, 2 habitaciones, 2 baños en 550.000 pesos. Entonces el plan regulador, por un lado, disminuye o por último congela, porque hoy día están en UF los valores de arriendo en varias partes de la comuna, pero la otra parte relevante, Pamela, es que también el plan regulador zonifica y limita las alturas de las construcciones, para que no pase lo que pasa, por ejemplo, en Puerto Montt, donde tienes un tremendo mall a la orilla del mar. Entonces, en las zonificaciones también existen estructuras o edificios que, no sé, en tal sector puede crecer hasta 12 metros, hasta 15 metros. En cambio, hoy día no están esas limitaciones claras, por tanto, alguien que quiera hacer un edificio grande o pedir permisos de edificación de gran envergadura, lo puede hacer mientras este plan regulador no salga. Entonces, lo puedes hacer siempre que esté fuera del área urbana, de los 500 hectáreas. No, puede ser dentro del área urbana. El plan regulador solo limita lo que es urbano. Ya. Solamente que lo que crece, digamos que se multiplica por 4, crece con una nueva norma. Y esa nueva norma te limita en altura. Y lo que ya está, también te lo vuelve a reformular, en donde también te limita la altura de lo que hay y de lo que va a haber. Ya. Entonces, en estricto rigor, todo esto que están esperando los vecinos para que no se hagan muchas construcciones a la orilla del lago, porque al final le tapa la vista a todos los vecinos que siempre han disfrutado de una vista privilegiada, eso hoy día no se ha hecho efectivo, y el retraso que haya rebotado esto por razones técnicas, que hoy día yo estuve con el director, con el SECPLA del municipio de Puerto Varas, preguntándole cuánto va a retrasar esto, porque la expectativa era en octubre, y él me dijo que no me podía dar una respuesta ahora, que la próxima semana, lunes o martes, su equipo le iba a decir cuánto se iba a demorar en subsanar todo lo que rebotó. Oye, qué curioso, ¿De quién depende la aprobación de este plan regulador? En estos momentos de la Contraloría. Ya. Hay varias etapas, pero hoy día esta es la última etapa, que es la de la Contraloría, y la Contraloría hizo bastantes objeciones que yo ahora pedí estas objeciones para poder revisarla, porque tengo el informe del 2021 y ahora el del 2024. Entonces, si tengo reclamos del 2021 y se vuelven a repetir el 2024, es porque no se hizo la pega. Pero, don Antonio, disculpa, tú me mencionabas recién, por ejemplo, los edificios que están en la costanera, que hay muchos reclamos de que tapan la vista a los vecinos. Con este nuevo plano regulador van a estar limitados en altura. Los nuevos. Los nuevos. Exacto. ¿Los que están en ejecución? No. No. No, porque ya se pidieron. Ya se aprobó Ya se aprobó eso. Ya. Sí. ¿Y esas mismas empresas tienen proyectos adicionales en esa misma área? ¿Que estén en trámite, por ejemplo? O sea, entiendo de que esto sucede con la especulación, como se dice. ¿Sí? Voy a poner, por ejemplo, en el Congreso se estuvo viendo la posibilidad de que ya no sean 5.000 metros cuadrados, sino que sean 15.000 o 20.000. Sí. Cuando ocurre eso, y que va a pasar en una ley, que es lo que hace la gente que tiene, subdividamos al tiro. Por si acaso. Por si acaso, porque se va a venir eso. Entonces, el alcalde Gararte paralizó proyectos inmobiliarios por lo mismo, porque se habían generado exceso de subdivisiones, creyendo que todos los terrenos se iban a habitar en el mismo momento. Pero en la práctica de eso es especulación inmobiliaria, y probablemente lo iban a dejar subdivididos como una caja chica, pero no necesariamente lanzarlos al mercado o venderlos de inmediato. Por eso al alcalde se le prendió esta luz roja, que en la práctica, si tú analizas el dato, no es como él lo interpretó. Por otro lado, pasa lo mismo con... Espera, repíteme la pregunta, que me quedé con el tema de la subdivisión. ¿Qué ocurre con los que... O sea, ya queda claro que... la especulación. El tema de la especulación. Exacto, que cuando ocurre esto de que va a salir un plano regulador nuevo, lo que hacen las personas es tratar de sacar todos los permisos posibles para poder hacer los edificios o las construcciones con la normativa vigente antes de que salga este plano regulador que lo limitaría.
Entonces, los que ya lo tienen aprobado, ya están aprobados. Aunque no estén construidos todavía ni en proceso. Claro. Eso quería Claro, saber. sí, pues, Ya. son los trámites previos a la Ya, construcción. perfecto. Entonces, lo que lamentablemente, si no sale en octubre, hay más tiempo para que se hagan más construcciones sin las limitaciones Y para que se específicas. ingresen proyectos igual, Claro, de la misma por forma. supuesto. Y eso, eso es lo que me parece curioso, porque hay muchas empresas que están construyendo edificios Sí. justamente en la costanera, y hay tanto rumor dando vuelta de los intereses que hay al respecto en estos edificios. Por que- el rebote del plan regulador. Claro, es raro todo eso. Finalmente, justo con todo todo el empeño que supuestamente se le había puesto esto, que justo ahora, cuando están todos estos proyectos en carpeta de estos grandes inversionistas en edificios, que en el fondo quieren hacer que por todas casi sea una especie de selva de cemento. Si a nosotros nos gusta la naturaleza, eso es lo que la mayoría de los puertorriqueños siempre han querido, su parcelita, tranquilamente. No sé si a ustedes les parece eso, pero a mí Sí. estar en un edificio... Sí, es verdad, pero ¿cuánto tiempo? A mí no me gusta para nada. No puedo creer que está funcionando mi teléfono. Ese botón Volvió la huelga. señal. Sí, ¿cuánto tiempo se va a demorar, decías tú, la municipalidad en subsanar los errores? No me pudieron dar una fecha específica. El lunes o martes voy a tener la información recién de cuánto podría retrasarse todo este plan regulador nuevo. Así que estamos en incertidumbre total. No hay fecha. Oye, ¿y eso de qué departamento depende? Del SECPLA, el Ah, director de planificación. Del director de municipal. planificación. Sí. Así Porque que yo he tenido dos o tres personas que me preguntan cuándo va a salir el plan regulador, Sí, porque hay mucho seguramente interés. lo está. Sí. Hay interés de aquellos que tienen, digamos, parcelas para poder subdividir y todo. claro, por lo mismo, porque probablemente algunos que tienen su terrenito, tienen sus ahorros, quieren hacer alguna cabañita para arrendar, y que está muy bien, porque la persona que hace la cabaña se beneficia porque recibe un ingreso extra, pero el puertobarino que no tiene vivienda propia hace de que haya más oferta, y como hay más oferta de arriendo, probablemente el precio baje. Sí, también regula el uso de los suelos, también tengo entendido. En la medida que no suba la demanda. Claro, Claro. Si es que la oferta aumenta y la demanda se mantiene constante, obviamente los precios bajan. claro. Sería En excelente. la Yo demanda, creo que bueno, sí, vamos a hacerle seguimiento a esta noticia. sí, que porque hubiese sido ideal que durante la pandemia, por ejemplo, que se vinieron una cantidad de gente de Santiago, hubiese tenido el plan regulador para que haya mucha más oferta, porque si no el precio no se hubiese disparado como se disparó. Pero como el plan regulador nunca llegó, siguió, como dice Sergio, siguió llegando gente, la cantidad de viviendas se mantuvo y eso hizo que el precio se dispare. Aumentó la demanda y se mantuvo la oferta. Exacto. Y el Subieron otro los tema que nos quería plantear son las 18. 2:18. ¿Tienes algo más que agregar? Mira, solamente, Pamela, hay Sergio. un anuncio que vi ayer que United Health Group va a poner a la venta. United Health Group es una empresa multinacional que se dedica a todos los ahorros cuando uno los ahorros para la vejez. ¿Ya? O sea, los ahorros para la salud. Entonces, finalmente, ellos controlan dos ISAPRE, que es Banmédica y Vida 3. Ya. Y va a poner en venta todas esas acciones. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de esto, finalmente? Que, a ver, lo que nosotros necesitamos es inversión en nuestro país. Ya, al haber mucha inversión, se genera todo este círculo virtuoso que vienen muchos capitales, los capitales generan trabajo, al haber mucha demanda de trabajo, el precio del trabajo sube. En el fondo, sube el sueldo de todo en forma natural de todos los chilenos. Al haber mucha inversión, lo que pasa es que sube el sueldo en forma natural. ¿Ya? Las inversiones son como el tiraje de la combustión lenta. Si abres el tiraje, llega la inversión y todos nos cobijamos con calorcito, pero sin inversiones, cierras el tiraje, se te apaga el fuego, todos pasamos frío y no hay pega. Claro, y finalmente todos ganamos en el sentido de que al haber mucha empresa que viene, el mismo Estado que a través de la empresa obtiene su dinero, a través de todos los impuestos, todos ganan. Pero finalmente cuando empresas multinacionales ven que no están generadas las condiciones para que sus empresas se mantengan en Chile y tienen la intención de vender sus
activos, quiere decir que estamos en un punto de no retorno. De hecho, estamos en este momento en un punto de no retorno. Y vamos a ver si es que se produce en las próximas elecciones el cambio que necesitamos. Porque finalmente, al haber multinacionales en Chile, en el tema de las ISAPRES, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Da estabilidad jurídica, en el sentido de que si es que son capitales internacionales, el gobierno va a estar mucho más quisquilloso de ponerle trabas, porque finalmente esas multinacionales llevan a una corte internacional si es que son pasados a llevar al CIADE. Entonces, que hayan empresas multinacionales nos protege a todos los inversionistas, a los grandes y a los chicos. Pero ojo, Sí, no es cualquiera. Sí, hubo un efecto que se produjo cuando fue la votación del 7 de mayo para los constitucionales. Increíble que después de que sacó la mayoría el Partido Republicano, 2 o 3 personas ligadas al mundo empresarial me dieron las gracias. Y la bolsa subió. Me dijeron, Pamela, gracias al Partido Republicano se nos activaron los negocios. Sí. Se nos activó todo, porque el hecho de que salieran consejeros republicanos en su mayoría a muchos les quitó el susto, les dijo, esto por lo menos ya o se mantiene la constitución que tenemos, o lo que se redacte va a ser mejor. Va a ser mejor. Pero les dio estabilidad, sí fue, pero increíble cómo la reacción fue en el momento. Recuerden cuando salió Piñera la primera vez. No, perdón, la segunda vez. Sí. Uno que es empresario lo nota. Sí, pero ojo, se activó muy rápidamente todo, porque pasó de Bachelet a Piñera y se activó a la semana, era otro Chile. Si finalmente los inversionistas se mueven en base a lo que creen que va a pasar. Nadie invierte en un país sabiendo que va a perder dinero. Es que sabes lo que tú estás contando no es menor, porque esta empresa que tú mencionas, yo lo había escuchado también y al pasar la noticia y ahora lo estoy viendo. United Health Group, ¿cierto? No es solamente cualquier empresa dedicada a los seguros de salud, está dentro de las empresas Fortune 500. O sea, es una de las grandes que hay en Estados Unidos y a nivel mundial. Que se vaya no solamente implica una merma para nosotros, sino que ellos se van, se vuelven a su país, ¿cierto? A invertir en otra cosa, me imagino. Pero ellos también tienen conocidos, partners, ¿cierto? Que, oye, ¿por qué te fuiste de Chile? Porque el terreno no era fértil. No era fértil. Entonces imagínate, ya la señal de que se vaya una empresa de esta categoría, ¿cierto? De nuestro país, que deje sus inversiones, no es solamente ese hecho, sino que es el hecho que además que cuando tengan que informar a su junta de accionistas, porque ojo, en Estados Unidos no funciona como tú tienes que informar, ¿cierto? A tus asociados por qué te vas. Y eso es público. De fondo, no vamos de Chile porque es un desastre. Y eso es lo que queda. Sí. Entonces no es menor. ¿Qué opina, concejal, respecto a esto? Que es lamentable, como dicen, en la situación en la que estamos, y este punto no retorno podría revertirse si eventualmente tuviésemos un gobierno competente. Porque al final, aquí ¿qué es lo que se necesita? Es un fast track en cosas específicas. ¿Cómo traer inversión extranjera con confianza? ¿Cómo logras tú que la gente no guarde su capital en su bolsillo y lo saque al mercado? Bajando los impuestos. ¿Cómo tú logras de que más personas se involucren en la fuerza de trabajo sin ponerle límites? Bueno, no restringiendo tanto los temas de trabajo, de horas específicas. O sea, el mismo sueldo mínimo te genera un techo para que alguien que hoy día está cesante, que trabajaría por 450, ya lo deja fuera del mercado. Entonces, finalmente, hoy día todas las políticas que se están trabajando son para ahogarnos más. La única forma de que salgamos de esto, en primer lugar, es ganar los municipios en elecciones populares en octubre. Gobernadores regionales, consejeros regionales y concejales que representen el progreso, que representen la inversión, que representen la seguridad. Porque esa va a ser la antesala para cambiar un gobierno nacional. Y en ese gobierno nacional, que hoy día lo que yo auguro es que José Antonio Kast vendría a ser el reemplazo de Gabriel Boric, que en ese reemplazo se recupere la confianza internacional, porque yo aseguro que el efecto que pasó con Sebastián Piñera también pasaría con José Antonio Kast. Se recuperarían las inversiones. Probablemente esta empresa del área de la salud estaría pensando también en volver, porque te aseguran que durante 4 años va a ser esto próspero. Va a haber una estabilidad política. Pero hay una semilla de la discordia.
La semilla de la discordia es un posible segundo estallido social, que los empresarios también lo tienen considerado también dentro de del cálculo de invertir en un país así. Y yo creo que una de las cosas que fue difícil de controlar durante el gobierno de Sebastián Piñera fue cómo tratar o controlar un estallido social que Argentina lo supo hacer bien. Javier Milei lo hizo aprendiendo de Chile como ejemplo. Yo creo que José Antonio Caz hoy día también aprendió de lo que pasó con el presidente Piñera, cosa que si vuelve a haber un estallido social no genere el daño colateral que produjo. Porque ese estallido social, te lo digo yo, que hacía proyectos de ingeniería eléctrica y estuve trabajando con una empresa salmonera de Japón. Apenas fue el estallido, sin pandemia, dijeron no vamos a invertir más. Porque estaban en proceso de crecimiento y ahora dijeron nos vamos a mantener, pero no crecer, estaba en expansión. Yo creo que un estallido se puede evitar, porque hay cosas que se han sabido, como por ejemplo esta entrada de 600 efectivos venezolanos de Maduro. Eso se sabía, o sea, Piñera lo sabía, anteriormente también llegó y que se ha ido contando a través del abogado Bañados, respecto del entrenamiento de las juventudes comunistas en la FARC. Yo creo que todas esas cosas las saben. Tienen que actuar de otra forma, porque la inteligencia chilena debiera funcionar y no negarse a que necesitamos ese factor para saber qué es lo que está pasando y además después tener, como se dice, los cojones, como dicen los españoles, para actuar en consecuencia. Pero yo le hago una pregunta a todos ustedes, al revés. ¿Y qué pasa si de repente todo esto... A mí me gusta ver, no sé, tú más conocido con este aspecto, tratar de ver siempre el vaso medio lleno de las cosas. Así es. ¿Qué pasa si todo esto que tuvimos que pasar durante el estallido, y luego ahora que estamos pasando con este gobierno, en una de esas, para quienes somos creyentes, de repente fue algo que vino de arriba, que quizás es necesario que pasemos? Un diluvio. Lo hago por esta aseveración. A mí me han dado vuelta mucho este tema que he estado revisando declaraciones antiguas de gobernantes antiguos. Y yo quiero acordarme de una bien especial. Hay alguien que dijo, y creo que hay un video meme de esto, cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos sientan cómo las mentiras, las falacias, cómo los están engañando, recién ahí se van a dar cuenta de que este gobierno tenía razón. Y en una de esas, para lo que tú estás comentando ahora, Antonio, de que probablemente sea un gobierno de derecha el que avance en estas municipales, como muestran todas las encuestas, y ojalá así sea, y luego se está pavimentando el camino para que sea José Antonio Caz el presidente, finalmente fue necesario quizás que los chilenos hayamos vivido una pincelada solamente, porque esto no es un gobierno comunista, hay que decirlo con toda su letra, es un gobierno de Frente Amplio y el Partido Comunista, pero una pincelada de lo que es el comunismo, para que nos hayamos dado cuenta como país de cómo pudo haber sido realmente un desastre mayor. Yo a veces siempre insisto, le hemos dado vuelta mucho al tema del estallido y ojalá nunca vuelva a ocurrir, pero hay veces que los países tienen que pasar quizás por estas tribulaciones, por estos dilemas, ¿cierto? Y creo que en una de esas, a pesar del daño, quizás fue necesario, porque la gente se dio cuenta de lo que es vivir bajo un régimen como este. Tiempos buenos crean hombres débiles y hombres débiles crean malos tiempos. Y en estos malos tiempos van a salir los hombres fuertes que van a lograr salir de esto. Sí, pero lo que pasa, Raúl, es que esto nosotros ya lo vivimos. Y lo vivimos en el 73, con el gobierno de Allende. Pero es cíclico. Es cíclico. Sí. Sí. Entonces, nos pasó 40 años después. ¿Y qué va a pasar en 40 años más? O sea, yo creo que yo creo que fue un problema que la derecha en ese entonces haya dejado pasar tantas cosas que sabían que le iba a hacer mal a los futuros gobiernos. La batalla cultural. Claro, ahí faltó batalla cultural en ese sentido. Ahora, la cosa ya está, ya pasamos, ahora hay que tirar para arriba solamente. Y sí, lo más probable es que sea un gobierno de derecha, hay que trabajar para eso, pero hay que tener presente que cualquier gobierno de derecha le van a tratar de hacer la revolución nuevamente. Entonces no da lo mismo quien sea. Por supuesto. Tiene que ser alguien fuerte, que esté dispuesto a dar la pelea, porque o si no, le va a pasar lo mismo que a Piñera. Piñera es muy bueno en la gestión, es muy inteligente,
pero no fue hábil políticamente, ¿ya? Y pasaron por encima y finalmente terminó con un 6% porque la izquierda nunca lo quiso y la derecha lo abandonó porque finalmente no siguió las reglas, no siguió su convicción, o supuestamente su convicción, que era ser una persona de derecha. Yo estaba entre ese 6. Fue 6%, al final que... 6% quedó en el 6%. Son encuestas, sí. Claro, son encuestas. Son fotografías de un momento, pero yo no recuerdo que eso fue lo que más bajo que llegó. Y se enojó la izquierda y se enojó la derecha. Pero eso fue en el tiempo de pandemia, me acuerdo, sí, porque fue un momento bien álgido cuando empezaron a restringir las libertades individuales respecto al asunto que tiene que ver con el emprendimiento y todo eso. Cuando nos encerraron, cuando básicamente nos quisieron decir incluso qué es lo que podíamos comer y no comer. Yo creo que en ese momento fue como cuando más bajó en el tema de la encuesta. Sí, parece que ya estamos, nos queda un ratito y quisiera destinar ese tiempo para la segunda noticia en la comuna que nos tenía el concejal, que era en relación al estadio. En la construcción del estadio. Sí, a grandes ver, rasgos. ¿nos puedes contar de qué se trata esto? Y sí, por supuesto. Voy a tratar de resumirlo para escuchar las opiniones aquí de los panelistas, porque resulta de que, bueno, el estadio Puerto Varas ha sido un proyecto que ha estado congelado durante alrededor de 12 años, más encima en el acceso sur de Puerto Vara. Entonces todos los puertovarinos que pasamos por afuera a diario siempre lo vemos y cuándo. Resulta de que hubo una licitación el año 2020 que no llegó a nada. El alcalde Gárate licitó el año 2022 y tampoco lograron llegar a los valores, y ahora se está con la esperanza de que por favor esto saliera pronto. Pero ¿qué es lo que pasó? El presupuesto era de 3.900 millones y la empresa dijo: yo por 4.900 lo hago, pero por menos no. Entonces hay una diferencia de 1.005 millones y un 30% si lo calculamos porcentualmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este tipo de proyectos tienen boletas de garantía en donde el gobierno regional te da un cierto margen. La boleta de garantía del proyecto de nuestro estadio era de 10%. Ahora lo que estoy hablando con el director de planificación recién en la mañana, y él me comentaba de que lo que esperan es poder reducir esta brecha de 1.000 millones que hay entre una y otra, disminuyendo la boleta de garantía. O sea, si eran 400 millones, van a ser 200 millones, por tanto sería 5% de boleta de garantía, para ver, y esta es una apuesta, si hay más volumen de interesados en ofertar el valor, pero el valor es el mismo, porque fueron 8 empresas a postular, o sea, a ver a terreno, pero una solamente quiso adjudicarse. Entonces, como comentarios que ocurren en este tipo de licitaciones, que bueno, es mucho el 10%, no tengo 400 millones para dejar congelados durante 18 meses. Entonces, ¿cuál es la alternativa que está viendo la administración? Es que sean 200 millones los que estén congelados, a ver si hay empresas que tengan un poco menos de espalda, pero que sean más eficientes en los recursos, que se la pueden adjudicar. Yo lo hallo difícil. ¿Por qué hablas de 200 millones congelados? Porque es una boleta de garantía que tú vas dejando cuando haces este tipo de proyectos. Pero generalmente esas boletas de garantía están respaldadas por créditos bancarios. Claro. Tan claro. Sí, pero a la empresa le tienen que dar el crédito bancario y no a cualquier empresa le dan 200 millones. Sí, pero esa empresa, mientras no tenga mientras la otra, digamos, no se cobre esa boleta de garantía, la empresa puede tomar un fondo de inversión con esos 200 millones para que no esté tan congelado. O sea, no es lo mismo que trabajar al dinero, ¿te fijas? Es que eso es lo que sube el valor. O sea, si nos vamos al detalle, de 400 millones pedir 2, igual es un crédito que vas a estar pagando y ese valor del crédito está incluido en la obra final de estos 4.900 millones. Claro. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Es disminuir la boleta de garantía para bajar para los tener costos. Más accesibilidad a boletas de garantía. O sea, claro, empresas que tengan mayor acceso al crédito que avala esa boleta de garantía. Pero también es un riesgo, porque al final si la empresa no cumple, es menos lo que se le devuelve a los vecinos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de la planificación y de la carta GAN, igual es curioso que la votación, si llegase una empresa que se lo adjudique, la votación va a ser en octubre, la misma semana o una semana antes de la votación de alcalde.
Entonces, ¿cuál es la idea? Que llegue una empresa, que se vote el estadio y que después sean las elecciones de alcalde. Negocio redondo. Esa es la planificación viendo la carta Gantt. Negocio redondo para Sí, el porque- gobierno independiente. Porque es como si uno no se dice cuenta de estas cosas. Entonces, yo se los comento. Yo no tengo mucha fe de que se adjudique. Creo que se van a tener que reestructurar los montos. Pero démosle el beneficio de la duda a esta administración. Pero se están adjudicando todas las cosas últimamente, como que ahora aparece, ya Hace- estamos entregando claro, todo. este año este la año verdad entregó se todo. pusieron las pilas. Claro, le falta hacer una estatua O sea, nomás. claro. Sí, porque en resumen, el alcalde Gárate nunca ha podido ejecutar más de 2/3 de su presupuesto, más o menos. Porque de 15 millones ejecutas 10.000 y te quedan 5.000. Siempre tuvimos 5.000, 4.900 millones sin ejecutar. Y yo estoy seguro que en este año va a ejecutar todo. Bueno, yo creo que hay un tema con esta administración que tiene que ver que son lentos para subsanar errores y rápidos para proponer nuevas ideas. Son muy creativos. Y bueno, para hacer diagnóstico. Sí, bueno. Bueno, queridos auditores, vamos despidiendo el programa. Ya estamos en la hora ya. Así es que nada más que darle las gracias, por supuesto, a nuestros panelistas, Sergio Marchesi, empresario, Muchas gracias. Raúl Monsalve, aquí comerciante y muy aquí de la ciudad de Puerto Vara, y nuestro querido concejal, como siempre, que nos está ilustrando lo que está pasando en el municipio, cómo va avanzando la cosa. Así que vamos a ver si tenemos novedades respecto a estos temas. Tenemos que hacerle seguimiento. La próxima semana tendríamos una fecha estimativa de cuándo debiese salir el plan regulador. Hoy día es incertidumbre total. Así es, queridos auditores, y obviamente mencionar a nuestros auspiciadores, también darle las gracias a Buses Lago Sur y a Minimarket Don Abel, y los dejamos invitados para un próximo programa aquí en su programa, valga la redundancia, Hablemos de, con Pamela Bonguén, gratísima 97.7 FM en la Cuenca del Lago. Muchas gracias por estar.